Te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Medios Panorama, te suscribas y le des a la campanita para recibir notificaciones sobre nuestro contenido. A mí me encantan estos programas donde uno nada más se calla y escucha, porque estos son temas donde realmente hay que escuchar a los que verdaderamente tienen esa data. A veces no muy populares, porque como bien dice él, ya ustedes escucharon su lenguaje, los fusionistas, pero él es antifusionista. Entonces, ¿qué es antifusionista? ¿Qué es fusionista? No vamos a entrar en esa vaina ahora. Eso es complicado. Es complicado, ¿verdad? Yo lo que quiero entrar es cuáles son 4 situaciones donde a mí personalmente, en mi economía o en la economía del dominicano, el haitiano está haciendo daño. Primero, porque tú lo que me estás diciendo es que el haitiano coge trabajo que el dominicano no coge. Pero eso es lo más natural. Igual el dominicano en Nueva York coge el trabajo y el mexicano en Estados Unidos coge. Eso es así. Eso no es... Entonces tú le estás dando la razón a la migración haitiana aquí. Es que el que existan causas entendibles no significa que tú estés a favor. Okay. ¿Por qué no estamos a favor del haitiano en República Dominicana y si el dominicano lavando inodoro en Nueva York? La primera, la absorción del gasto público. Absorción. En bloque. La utilización, el gasto público. El Estado-gobierno no produce riqueza económica. Para ir un poquito rápido. Lo que hace es que el Estado, el gobierno, lo que hace es que cobra impuestos y gasta lo que recaudó en impuestos. Okay. O sea, es un simple intermediario entre impuestos de un lado, que es la parte de ingreso, y el gasto público que es del otro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, de este lado, si nosotros recaudamos 10 de impuestos, podemos gastar, el gobierno puede gastar 10 pesos de este lado. Okay. ¿Qué pasa? Que aquí, si hay 10 gente que necesitan ayuda, 10 pesos caben a peso. Pero si se me multiplican 10 pesos, ahora caben a 50 centavos. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, no, pero la economía es un círculo. O sea, esta misma gente paga impuestos, o sea que lo que tú pagas impuestos se te retorna a ti en bienes y servicios públicos, que es lo que uno esperaría de un Estado eficiente. Sí. Tú digo, bueno, yo estoy liquidando, por poner un número, 50,000 pesos anuales en impuestos, pero yo cuando llamo al 911 o como llamo a la policía, en 5 minutos hay una patrulla en mi casa. Si yo me siento mal, en 5 minutos llega si hay un incendio, en 5 minutos. Cuando yo salgo a la calle no hay un hoyo, los semáforos, todo lo que son los bienes y servicios públicos, que no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos importado una masa empobrecida que no tiene capacidad productiva más que al nivel obrero. ¿Sí? En principio, ¿sí? De que hayan haitianos y los hay. Los hay. No, Pero, no vamos, pero porque vamos de una vez. Mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Esos son personas que no liquidan impuestos, pero absorben impuestos por vía el sistema de subsidios. ¿Cómo? Yendo a las escuelas públicas. ¿Quién paga las escuelas públicas? El que paga impuestos dominicanos. Hospitales públicos. ¿Quién paga la gasa y quién paga el suero y quién las camas? Pero eso pasa donde quiera los dominicanos ilegales paren en Nueva York y los hijos son americanos y utilizan al pero hospital es americano. Que eso es otra. Ahora estás tú hablando como Wilfredo Lozano. El dominicano, como Wilfredo Lozano. El dominicano. ¿Hay dominicanos que trafican droga en Estados Unidos? Sí. Eso significa que eso justifica. O sea, como hay dominicanos que son delincuentes en Estados Unidos, entonces nosotros no nos podemos quejar de que hayan haitianos delincuentes aquí. No, eso es una. O sea, lo que tiene que hacer Estados Unidos. ¿Qué tanto daño no está haciendo el haitiano realmente? Eso es lo que yo te quiero sacar como economista. Dame número. Te sigo. ¿Tú quieres números? Sí, perfecto. ¿Tú eres economista? Pero la economía es más que números. Eso es muchas veces como que se piensa de la matemática como números. La matemática es lógica. Lógica, no tiene que puede. Usar la aritmética. Que esas mediciones se puedan incorporar ya. Aritméticamente, ¿cómo el haitiano de ahí, el que tú dijiste? Por ejemplo, está usando los hospitales, ¿dónde está viviendo? Una medición gruesa, porque también hay otro tema aquí. O sea, muchas veces te dicen, ¿pero cuáles son tus números? Bueno, pues yo soy un individuo. Yo hago una estimación en función de los números que yo voy tomando de distintas organizaciones,
Porque, por ejemplo, se acaba de hacer un censo. Se supone que es el Estado el que mida los fenómenos y los dé a conocer. Lo que pasa es que esas mediciones también son elementos políticos. Y entonces a veces se distorsiona, a veces se dicen por la mitad, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la estimación gruesa que yo he hecho, hay un ahorro de los grandes empleadores de mano de obra haitiana, hay un ahorro salarial de un 1% del PIB. O sea que tú contratas, porque, claro, esa es la ilusión de ahorro. La ilusión de ahorro... ¿Qué significa un 1% del PIB? El Producto Interno Bruto. Sí, pero ¿qué significa eso? Que el que emplea a los haitianos se ahorra. Tomados en conjunto. ¿Y dónde va ese dinero que se ahorran? A las arcas de los ricos nomás. No, de los ricos no, de los empleadores de mano de obra, porque hay ricos que no son empleadores. ¿Quiénes son los empleadores de mano de obra haitianos? Tú mismo, o sea, a nivel, por ejemplo... El edificio mío alquila uno, pero son 10 familias que alquila uno. Así es. Y en lo que alquilan 20,000 o 30,000 haitianos. Esos son los grandes beneficiarios de la mano de obra haitiana. Entonces a eso no... Los constructores y los agricultores. Ok. Pero eso no mueve la economía. ¿El qué? Eso que tú dices, ellos tienen que comprar salami, ese tipo de cosas. Igual los dominicanos tienen que comprar salami. Y si fueran chinos, tienen que comprar salami. Sí, sí. Y entonces, pero espérate, porque estamos viendo el lado del ingreso. Sí. Entonces, tenemos un empleado que nos representa un ahorro de un 1% del PIB, pero nos representa un gasto extraordinario de un 8% del PIB. ¿Dónde está la ganancia? Espérate. Entonces, explícame eso para yo entenderlo. Entonces, el problema es que aquí quienes se benefician... Lo que se escoge en ese 1% hace que el pueblo gaste el 8%. Ya lo entendí. Ya lo entendí. Ya. Y yo creo que la gente lo entendió, porque si yo lo entendí, creo que la mayoría de nuestros televidentes han entendido. Entonces, y pero eso espérate, es así. hay otro pedacito. ¿Por qué estos países grandes, Estados Unidos, Canadá, de repente, que la historia no es que ellos se conduelen mucho de la pobreza en el mundo, no creo. Pero de repente salen como los grandes abanderados de los derechos humanos de los haitianos, y no de los derechos humanos, sino de imponer la solución dominicana a la crisis haitiana, porque es más complicado. O sea, independientemente de los derechos, es uno de los elementos de... El plan es fundamental. El plan es que esos 10 países que tú estás hablando nos ven a nosotros iguales. Sí, pero es otro tema. Ese otro tema. El punto es que la idea es drenar hacia la República Dominicana, que la República Dominicana sea la válvula de quitarle presión a la situación y tirarle el problema a los dominicanos. ¿Cuánto falta para que no aguantemos más? Poco. Pero yo hice otra estimación, motu propio, en el libro, una estimación de 2.2 millones de haitianos en el país. 2.2 millones. 2.2 millones. Vamos a suponer que para tú vivir en Nueva York, ¿cuánto dinero tú necesitas para vivir? ¿En Manhattan? No en Manhattan, en Nueva York. Porque Manhattan es lo más caro. En el Bronx. O sea, ¿cuánto tú necesitas? No menos de $5,000 mensuales. Vamos a ponerle 2,000. Que tú te la buscas con 2,000. Pero sin producir un peso. Si estamos hablando de 2 millones de haitianos. $2,000 si estamos tienes hablando, que vivir en una habitación quizá con otra persona. Si estamos hablando de 2 millones de haitianos, poniéndole a $2,000, ¿cuál es el subsidio que el Estado le tiene que dar para que los haitianos vivan en Nueva York? Tenemos que multiplicar 2 millones por 2,000. 2. Me da 4,000 millones. 4,000 millones. Mensuales. Multiplícalo por 12. Entonces, los haitianos aquí se pagan su vivienda. Hay razones, espérame, hay razones para cuando tú ves que hay un problema que está creciendo y el problema está apuntando hacia ti, porque hablando de las migraciones, entre tú mismo, no tú, pero una persona que tenga cierta precariedad, y tú apuntas, tú dices Estados Unidos, Canadá, México, no, Venezuela no, pero España. me puedo ir a España. Curazao. Hasta Curazao. Curazao. Entonces, ¿cómo tú decides? Bueno, tú decides Estados Unidos, pero es que es duro irme a Estados Unidos. México, bueno, pero México yo me la puedo buscar, pero tampoco, en México no tratan bien a los... Y de repente tú terminas en Curazao, porque tú has hecho un análisis de tus opciones. Pero la República Dominicana no es el destino per se, ni de los haitianos ni de nadie. Es para mucha gente, incluso cubanos,
y venezolano y colombiano, este es un país de tránsito. De brinco. De brinco. O sea, yo me meto ahí para salir de allá y además en la República Dominicana, por su falta de institucionalidad, ahí uno puede bregar. Sí. Con lo que significa bregar. Y uno puede bregar bien cómo es que yo voy a llegar a Estados Unidos. Pero si yo soy el gringo, yo no soy tan tonto como para no darme cuenta de que para acá es que tú quieres venir. Y lo que me cuesta que tú vengas para acá. Entonces yo lo que hago es que esa flecha que apunta para acá, te la pongo para allá. Para acá no. Vete para allá. Que yo te voy a empujar, te voy a hacer el espacio, te voy a apoyar ideológicamente, yo voy a financiar el proceso ideológico de que tú invadas la República Dominicana. Y eso es lo que ha sucedido. Porque en realidad no son los haitianos ellos quienes han creado el plan. Ellos no tienen capacidad para crear ese plan, porque no han tenido capacidad ni siquiera para sostener su propio país. Entonces tú me dices, bueno, resulta que nosotros tenemos un grupo de gente que no son capaces de organizar una agricultura mínimamente eficiente, pero te diseñan un cohete que llega a la luna. Entonces, no, pero así no puede ser. Entonces, ¿qué hace entonces el haitiano? Se lleva ahora mismo el 8% del PIB dominicano. Seguimos con lo que tú decías, la destrucción de los bienes públicos y de los bienes libres. ¿Qué significa eso? Eso significa el parque que dejó de ser parque, eso significa el espacio público, la vera de la carretera, que dejó de ser vera de carretera porque se instaló un barrio haitiano. Eso significa la ocupación de los ríos. Donde quiera que haya una ocupación, un asentamiento de haitianos ilegales, eso es una pérdida para el dominicano. ¿Por qué? Porque esos son bienes públicos. Pero eso nadie le hace caso. Todavía. ¿Y cuándo que le va a hacer caso? Porque tú dices que le falta poco. Bueno, porque del barrio, primero... La pobreza, Héctor, y eso... Hay un barrio de que en Bávaro, se llama Friusa, ¿no? Friusa, sí. Pero eso tiene un nivel económico grandísimo. Sí, porque también... ¿Dónde van? Ellos van al hospital, a Bávaro, esos haitianos. Hay en un capítulo del libro de Manuel Núñez, él habla de que van en emergencia, pero tiene que ser una emergencia. Sí. Tú que eres médico y dices, bueno, yo estoy pariendo, sí, y esto es un hospital, yo tengo que parir aquí. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí. Y si tú no me aceptas, yo te demando con los derechos humanos. Entre 28 y 40 el uso de los hospitales públicos por mano de obra haitiana. Ajá. Por cliente de obra haitiana. Obviamente, y ese es un buen ejemplo, tú dices, bueno, pero parece que eso no es yo problema. tengo, porque es que la caridad no es problema. Siempre que tú la mantengas. Por ejemplo, yo sé que tú eres un hombre bueno y entonces tú dices, bueno, yo ahora que salga, yo voy a cambiar 1,000 pesos. Sí. Y en cada esquina yo le voy a dejar 50 pesos. Pero después que tú dices... Sí, pero eso nada más lo hago el 24 de diciembre. Perfecto. Pero después de esta pausa, es verdad, yo lo hago el 24 de diciembre, en papeleta de 100. Otra cosa es que se te metan a tu consultorio. Ellos no se tienen que meter, él es el empleado principal. Qué vaina. Vamos a seguir escuchando porque ya nos queda un solo capítulo de aquí, un solo segmento. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.